Bienvenidos al curso Oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del tema la dinámica del CO2. Quien les habla es Augusto Cruz, soy médico emergenciólogo, pertenezco a la institución de Hospital Nacional Hipólito Unanue, ya tengo trabajando ahí más de 10 años y actualmente me estoy desempeñando como médico asistente y también como jefe del servicio de emergencia del mismo hospital. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Aquí lo que estamos viendo es la respiración celular aeróbica, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra respiración o nuestra vida se basa en el consumo de oxígeno. Y el oxígeno es vital para que en nuestra mitocondria nosotros realicemos la conversión de la glucosa en energía a través del ciclo de Krebs, y esta respiración mitocondrial tiene como resultado la producción de CO2 y de agua. El CO2, el dióxido de carbono, es el producto final del metabolismo y es un producto que nosotros o nuestro cuerpo trata de eliminar. Una vez que se realiza el ciclo de Krebs, es decir, que la glucosa que nosotros absorbemos a través del oxígeno y a través de la mitocondria se convierte en energía y tiene como producto de desecho CO2 y agua, el CO2 sale de la célula y es transportado de tres maneras principales: como gas disuelto, unido a un ion formando el bicarbonato, y también unida a la hemoglobina, como la carbaminohemoglobina. El mayor porcentaje de CO2, que es aproximadamente el 70%, se transporta en forma de bicarbonato. Y de menor manera se transporta disuelto en la sangre, en el torrente circulatorio. La fórmula básica en la cual el CO2 se transforma en bicarbonato es a través de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, que junto con el CO2 más el agua transforma en bicarbonato y un ion hidrógeno. En nuestro torrente sanguíneo, el CO2 que está disuelto en la sangre es neutralizado por el sistema tapón bicarbonato dióxido de carbono, ¿no? Donde se forma un ácido débil, que es el ácido carbónico, H2CO3, que a su vez se disocia y forma un hidrogenión libre y un ion bicarbonato. Cuando nuestro cuerpo intenta compensar la producción de CO2, ¿no? Si el CO2 empieza a acumular mucho en la sangre por X causas, la fórmula el cuerpo trata de compensarlo, y el desplazamiento de la formación de CO2 se desplaza hacia la derecha, lo que ocasiona un aumento en la concentración de iones, hidrogeniones en el torrente, lo que genera un estado de acidosis. Al revés, cuando los niveles de CO2 son bajos, ocurre lo contrario: disminuye los números de hidrogeniones y nosotros tendremos nos convertimos o hacemos un estado más básico, un estado más alcalino. Entonces, en pocas palabras, esta diapositiva se resume en que si se acumula CO2 en la sangre, por esa fórmula de conversión química, si el CO2 se eleva, nuestro cuerpo es más ácido. Nuestra sangre se hace más ácida, el pH baja. En cambio, cuando el CO2 baja, hay una disminución de ese número de hidrogeniones libres y el pH sube, se hace más alcalino. Hay dos efectos muy importantes en la sangre. El CO2 tiene un efecto sobre la capacidad de la hemoglobina de liarse o no al oxígeno. Entonces, el oxígeno y el CO2 interactúan muy cercanamente a nivel de la hemoglobina para regular qué tan fácil es para la hemoglobina liberar o capturar el oxígeno. El efecto Bohr establece que en los tejidos o en las zonas donde hay un aumento del CO2 en la sangre, esta curva
de disociación de la hemoglobina con el oxígeno se torna o se gira hacia la derecha. Es decir, la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y este oxígeno es liberado para oxigenar los tejidos que están pobres en oxígeno. Pero esto se invierte porque cuando la sangre rica en oxígeno llega a los pulmones, ocurre exactamente lo contrario. Al haber un aumento que la concentración de oxígeno es más alta, así aumentando la saturación del oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el CO2 disminuye y este se desprende y hace que se difunda hacia los alvéolos para su exhalación. Ese se llama el efecto Aldana. Entonces, en la sangre el CO2 está regulado por dos efectos. El efecto Bohr, que es en los tejidos periféricos, cuando una alta concentración de CO2 hace que la hemoglobina capture más oxígeno, libere más oxígeno y permita oxigenar los tejidos periféricos. Y al revés, cuando la sangre venosa llega a los pulmones, donde hay una alta concentración de oxígeno, ejerce el efecto Aldane, por el cual la hemoglobina pierde CO2 y permite que ese CO2 difunda hacia los alvéolos y sean expelidos o expulsados del cuerpo. Entonces, acá vemos en esta gráfica cómo por el extremo arterial del capilar ingresa pues un CO2 aproximadamente a 40 milímetros de mercurio y se encuentra con una concentración alveolar aproximadamente entre 40 a 45 de CO2 y permite su intercambio de tal manera que nuestro alveolo recibe por difusión CO2 y es expulsado y a la vez, al haber una presión parcial de oxígeno más alta, permite que éste ingrese a nuestro torrente sanguíneo oxigenando nuestra sangre. Entonces, entre los factores que influyen en la producción del CO2 se encuentran la dieta, la temperatura, la actividad física y factores hormonales, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una dieta rica en carbohidratos, nuestra producción de CO2 es mayor. La temperatura alta también provoca un aumento de la producción de CO2. La actividad física de por sí genera más CO2. Estadios de cambios hormonales como hiper o hipotiroidismo también genera alteración de la producción del CO2. Entonces, ¿qué sucede cuando se acumula el CO2 en la sangre? A nivel cerebral, cuando la concentración del CO2 se está elevando a través de quimiorreceptores y receptores de pH, se genera un aumento del estímulo respiratorio. El paciente respira un poco más rápido. Eso le permite movilizar mayores volúmenes de aire y permite exhalar y perder más CO2. Lamentablemente eso tiene un punto de compensación. Llegado a cierto nivel, si el CO2 se sigue acumulando, pues produce ya trastorno del sensorio y un deterioro del estado neurológico. A la vez, un factor muy importante es que aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y esto, en condiciones de pacientes críticos o pacientes neurocríticos, aumenta la presión intracerebral. Por eso, en pacientes con una lesión neurológica hay que tener mucho cuidado con la regulación del CO2. A la vez, a nivel cardiorrespiratorio, el acúmulo de CO2 produce una disminución de la contractibilidad cardíaca y una disminución de la contractibilidad diafragmática. Y a nivel metabólico ya sabemos que genera acidosis. Entonces, clínicamente, ¿cómo nuestro cuerpo genera una alteración en el CO2? Vamos a hablar generalmente de la retención del CO2, ¿ya? Vamos a concentrarnos a esta exposición en torno a la acumulación del CO2 en la sangre, porque eso es lo que nos interesa a nosotros en el manejo de pacientes con COVID, sobre todo en aquellos que están en ventilación mecánica o en cánones de alto flujo. Entonces, nosotros nos preguntamos,
¿Cómo se produce la hipercapnia? ¿Por qué aumenta el CO2 en la sangre? Ocurre principalmente por dos causas principales. Una disminución del volumen minuto, o sea, una disminución del volumen inspiratorio en los pulmones, ya sea por una alteración neurológica, una alteración de la caja, de la caja torácica que disminuye su capacidad ventilatoria, o también por un aumento del espacio muerto, que se da principalmente en los desbalances BQ, que lo vamos a hablar en un ratito, y en las enfermedades pulmonares restrictivas, ¿no? Aquellas enfermedades en las cuales hay alteración del intersticio pulmonar. Ahora, obviamente, en la práctica clínica, salvo muy pocas excepciones, la causa de hipercapnia se debe a problemas médicos mixtos, ¿no? Desde desbalances de BQ sobre pacientes que tienen alteraciones restrictivas en los pulmones y algún problema en la caja torácica que le impide ejercer un buen volumen minuto. Entonces, acá vamos a hablar un poquito del índice ventilación-perfusión. Tenemos un alveolo. Un alveolo normal, como vemos en la gráfica central, el alveolo que está en el medio de los tres alveolos, vemos que para que un alveolo funcione, requiere un flujo de sangre constante, que va, una sangre rica en CO2 y baja en oxígeno, es decir, una sangre venosa, y un flujo constante a través de un vaso, y a la vez un alveolo que se encuentre oxigenado. O sea, en pocas palabras, para que nosotros respiremos, tenemos que tener un aire o un volumen de aire que ingresa a los alveolos y una sangre circulante que se oxigena. Entonces, tenemos dos opuestos. Tenemos el shunt y tenemos el espacio muerto. ¿El shunt qué es? Son zonas en las cuales el pulmón es poco ventilado, es decir, no entra aire a ese alveolo, ya sea porque está lleno de pus, lleno de secreción, o tiene un tapón mucoso, una telectasia, etc. Entonces, si el pulmón no llega, si al alveolo no llega oxígeno, no llega aire, ¿qué sucede? La vena que lo perfunde, la vena que transporta CO2 y que busca oxígeno, no se va a poder oxigenar y no va a poder eliminar CO2. Y hay un trastorno, hay un cambio, que es un desequilibrio en el BQ. Y cuando ocurre el shunt, cuando ocurre un pulmón perfundido, un alveolo, perdón, perfundido, pero poco ventilado, nuestro BQ tiende a hacerse cero, tiende a disminuir. Por el lado totalmente opuesto, tenemos el espacio muerto. ¿Qué cosa es el espacio muerto? Es un alveolo que es aireado, que llega el aire al alveolo, pero su vena o su arteria que transporta sangre, que busca oxigenarse y que busca eliminar su CO2, por X motivos no puede circular. Puede ser porque tenga un tromboembolismo pulmonar o una obstrucción venosa, una obstrucción de tronco de la pulmonares. La cosa es de que tenemos un alveolo lleno de aire, pero por el cual no circula la sangre. Es decir, tampoco el alveolo cumple su función, ¿no? Porque hemos quedado claros que la función del alveolo tiene que haber ventilación, corriente de aire y circulación sanguínea. En el caso del espacio muerto, hay aire, pero el alveolo no funciona porque el vaso que lo irriga o el vaso que busca oxigenarse no está funcionando, está obstruido. Y decimos que el espacio muerto, cuando disminuye la perfusión, se va hacia el infinito. ¿Ok? Nuestro índice normal de ventilación-perfusión va de 0.8 a 1. Cuando disminuye, ocurre un shunt, ¿no? Ocurre áreas perfundidas pero no ventiladas, y cuando ese índice BQ empieza a elevarse, hay espacio muerto, áreas ventiladas pero no perfundidas. Muy bien.
Este fenómeno ocurre naturalmente en nuestro organismo. Por ejemplo, en términos generales o en fisiológicos, nuestros ápices pulmonares son más ventilados y son menos perfundidos. Por el contrario, las bases pulmonares, los alvéolos que se encuentran en las bases de los pulmones, son más perfundidos, pero menos ventilados, ¿no? Por cuestiones físicas nada más. Entonces, este fenómeno, estos trastornos, esas alteraciones del BQ ocurren todos los días y en todo momento, a todo nivel del pulmón. Pero se compensan, ¿no? Tenemos áreas probablemente con un shunt, algunas zonas bajo, pero tenemos otros espacios, otras zonas con un BQ alto. Y al final nosotros terminamos compensando. Pero en el caso de algunas patologías, de otras enfermedades, en este caso el COVID, vamos a ver cómo estas enfermedades alteran o provocan un desequilibrio del BQ, provocando pues hipoxemia y retención de CO2. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología del COVID-19. Vamos a ver cómo ocurre la alteración del BQ, ¿no? Esta exposición o esta fisiopatología obviamente se va a exponer, me parece, en otro compañero lo va a hacer mucho más claro que yo. Vamos a ir, como se dice, un poquito al grano. Una vez que el virus penetra a nuestra célula y se une sobre los receptores de los neumocitos a nivel de los alvéolos pulmonares, generan una respuesta hiperinmune, ¿no? Una generación de citoquinas, se liberan interleuquinas, factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera, 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 que generan una respuesta inflamatoria y lo que a su vez genera que se agreguen o se empiecen a acercar células encargadas de nuestra defensa. Neutrófilos, linfocitos, linfocitos T, linfocitos 8, CD8, etcétera, que a su vez van a descargar productos que generan cascadas de la inflamación. Estas cascadas de la inflamación, esta respuesta hiperinmune que ocurre a nivel de los pulmones, afecta sensiblemente el endotelio. Acuérdense que el endotelio es esa capa muy delgada de células que recubre todos nuestros vasos, nuestras arterias y nuestras venas de todo el cuerpo. Y se considera que es un órgano endocrino, porque es un órgano que secreta un montón de sustancias, un montón de factores que permiten la circulación y la adecuada circulación de la sangre, valga la palabra. Pero es una función muy importante. Y a nivel de este endotelio se inflama y genera una respuesta que puede provocar un estado de hipercoagulabilidad, provocando que nuestras plaquetas se activen y empiecen a producir trombos. Entonces, en pocas palabras, el virus genera una respuesta hiperinmune que daña nuestro endotelio y nuestro endotelio genera estados de disfunción endotelial, o sea, alteración de las perfusiones o de la microcirculación y estados de hipercoagulabilidad formando trombos, tantos pequeños con los microtrombos o también trombos más grandes, ¿no? Que pueden obstruir una arteria pulmonar más grande. Todos estos factores se deben por una disfunción endotelial principalmente. Entonces, también vamos a hablar esto muy sucintamente. Existen dos fenómenos que inicialmente vamos a conversar. Cuando empezó el COVID, nosotros empezamos a ver en las radiografías inicialmente, acuérdense que nosotros quizás recibimos la noticia un poco del uso de las tomografías un poco tardíamente. Cuando tomamos las radiografías veíamos unos pulmones blancos, ¿no? Esos infiltrados blancos, algodonosos, heterogéneos, nosotros ya los habíamos visto antes, lo habíamos visto en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Es un edema pulmonar no cardiogénico, hay una hipoxemia severa por shunt y por aumento del espacio muerto, hay una distensibilidad muy disminuida del pulmón, por eso la ventilación mecánica requiere PIPs altos. Entonces, nosotros pensamos pues, que era un síndrome de distrés respiratorio, un SDRA, y empezamos a manejarlo de esa manera, a la ventilación mecánica. Pero después, con los siguientes estudios, desarrollo de los casos e investigación, se
ha propuesto un modelo distinto, ¿no? La lesión intersticial difusa, la lesión alveolar difusa que ocurre en el COVID, no se puede comparar o no es igual al distrés respiratorio agudo. Vamos a hablar del CARS inicial, ¿no? Que es una respuesta, un síndrome de distrés respiratorio pero asociado al COVID, en lo cual el paciente tiene una ventilación minuto alta, o sea, hiperventila, existe un edema intersticial más que alveolar y existe una alta distensibilidad, es decir, el pulmón no responde a aumento de la presión al final de la expiración, no se puede manejar con PIBs altos. Esta es una tomografía de un paciente en una fase inicial del COVID, lo que nosotros llamamos un patrón L, ¿no? Un patrón de un infiltrado intersticial difuso. Bueno, en este caso ya está prácticamente confluyente, pero generalmente es difuso, tiende a aparecer en las partes del proximales al ilio, pero también en las partes distales al ilio, en la zona periférica del pulmón. Tiene una elastancia baja, quiere decir que su distensibilidad del pulmón es normal. Tiene una ventilación, perfusión baja, ¿no? La hipoxemia se explica mejor por una alteración en la regulación de la perfusión y por la pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Acuérdense que el endotelio genera vasoactivos que regulan cuando nuestra arteria se contrae y se dilata. Y si eso no funciona bien a nivel pulmonar, imaginemos pues que ocurre una gran vasodilatación y ocurre una éstasis de sangre, o sea, la sangre no circula adecuadamente, su oxigenación también va a ser más baja. Tiene un peso pulmonar bajo, tomado a través de dispositivos de ventilación mecánica, el cual quiere decir de que el pulmón no está sobrecargado de agua. No es un edema pulmonar, no es un pulmón lleno de agua, es un intersticio inflamado. Y como hemos dicho, al tener una distensibilidad casi normal, tiene una baja capacidad de reclutamiento. Estos pacientes no responden. Nosotros cuando queremos colocar la ventilación mecánica, queremos aumentar el FiO2 para alcanzar una saturación normal o por lo menos próxima a lo normal, y le metemos PIP, porque sabemos que para mejorar ciertos estados hipóxicos, el PIP nos permite distender los alvéolos, mejorar la ventilación y permitir una mejor oxigenación. No ocurre eso en el CARS, en el síndrome respiratorio, el distrés respiratorio agudo asociado a COVID. Esta es la fase inicial, ¿no? Estos pacientes van a responder bien a una ventilación mecánica convencional con PIB bajos y oxígenos altos según nuestros requerimientos, ¿no? Pero, sin embargo, el COVID también evoluciona y tenemos una segunda fase, una fase más tardía, en el cual ocurre una alteración ya o una consolidación con destrucción alveolar y fibrosis y trombosis, ¿no? Ocurre acá lo contrario, aparece una alta elastancia, ¿no? Hay una disminución del volumen del gas, ¿no? Porque hay un aumento del edema, o sea, ya los alvéolos ya no se oxigenan o ya no se ventilan. Ocurre un shunt por perfusión en las zonas que no son aireadas, o sea, que si no llega oxígeno, no llega aire a los alvéolos, la sangre no se oxigena, el pulmón ya se empieza a edematizar, el peso pulmonar aumenta, y ahora sí, este pulmón puede responder a los PIP, al reclutamiento, ¿no? A las medidas estándares del manejo de un distrés respiratorio agudo. Pero hemos visto que el COVID no se comporta como un síndrome, como un distrés respiratorio agudo, ¿no? Se comporta de una manera totalmente distinta. Y vamos a ver esto que es el motivo de nuestra exposición ahorita principalmente, es que cómo evoluciona el patrón L al H, ¿no? Cómo evoluciona un paciente, un pulmón inflamado,
con una elastancia baja, o sea, un pulmón distensible, con un BQ bajo, con un peso molecular bajo, peso pulmonar bajo, un reclutamiento bajo, evoluciona a un patrón H, un patrón consolidativo, fibrótico, trombótico, con una elastancia alta, con un shunt predominantemente, con peso molecular alto y reclutamiento alto. Y hablamos de lo que es el PSILE, ¿no? Es la lesión alveolar producto de una mala mecánica respiratoria, producto de una respiración inadecuada, ¿no? El paciente empieza a respirar de manera rápida, superficial, y eso puede generar cambios, daño mecánico sobre el alveolo y favorecer su inflamación, favorecer todo lo que estamos viendo. Entonces, tenemos una injuria pulmonar, que puede ser por el COVID, con una alteración en el intercambio de gases que motiva un aumento del drive respiratorio, eso quiere decir de la intensidad de la respiración, de la necesidad de oxígeno, aumento de la ventilación minuto, aumento de la disnea, pero ese cambios en la ventilación y en la disnea genera alteraciones mecánicas en el alveolo que pueden generar una injuria grave, con alteraciones a nivel de la circulación en el capilar y mayor edema pulmonar y mayor lesión pulmonar. Es por eso de que se considera pues que el PSILI es una condición que agrava en los estados de CARS, los estados de síndrome respiratorio agudo relacionado al COVID, y puede jalar o puede convertir un patrón inflamatorio L a un patrón H. Bueno, entonces ya hemos visto cómo el PSILI puede transformar un patrón L inflamatorio en un patrón H fibrótico y trombótico, ¿no? Cambiando prácticamente las reglas del juego o cambiando el manejo oxigenatorio y ventilatorio del paciente. Entonces, cuando ya el paciente desarrolla un distrés severo por el COVID, ya sea en el patrón L o el patrón H, ocurre pues estados de una gran alteración en los cuales van a haber zonas que son que tienen un espacio muerto predominante o tienen un espacio de shunt. Entonces, lo que quiero es de que los dos fenómenos, el fenómeno tanto de espacio muerto como de shunt, ocurren al mismo tiempo a lo largo de todo el fenómeno inflamatorio del CARS. Entonces, las estrategias ventilatorias y oxigenatorias deben ser adaptadas a cada circunstancia. Es por eso que nosotros debemos de individualizar el tratamiento oxigenatorio. Por eso es tan difícil para nosotros crear, bueno, por lo menos les hablo de mi experiencia, nos es muy difícil elaborar estrategias que digan ya a todo el que venga con esto, saturación, hay que hacer esto, a todo el paciente que venga con tal resultado de AGA, hay que hacer tal cosa. No, estamos viendo que los pacientes reaccionan. Inicialmente veíamos que unos pacientes reaccionaban bien a un determinado producto, a una determinada estrategia oxigenatoria, pero otros pacientes respondían a la misma estrategia mal. Entonces lo que sucede es que las estrategias tienen que ser individualizadas, ¿no? Para garantizar una buena oxigenación y una buena ventilación que garantice una buena eliminación del CO2. La principal causa en la cual ocurre hipercapnia en esos pacientes es el aumento del espacio muerto, el shunt intrapulmonar, que es derivado netamente de la oclusión microvascular pulmonar por un estado de hipercoagulidad. Y esto lo demostramos con un aumento simultáneo de los niveles de dímero D en la sangre. También lo observamos con una disminución del conteo de plaquetas. Nunca las plaquetas llegan a ser bajas de una manera que provoquen sangrados internos, pero vamos a ver que todos los pacientes que generan estos estados o que generan un estado de van a tener su percentil
hemos visto en la diapositiva anterior, pues prácticamente cómo los patrones inflamatorios del CARS, del distrés respiratorio agudo relacionado a COVID, cambia de un patrón L a un patrón H por una lesión alveolar provocada por el PICILI, que es una alteración, una inflamación alveolar derivada de una mala mecánica respiratoria. Ahora vamos a tratar de explicar en esta diapositiva cómo es la ventilación y la oxigenación en estos pacientes con CARS. Estamos viendo que generan una gran alteración de la relación ventilación-perfusión, porque hay zonas pulmonares donde predomina el espacio muerto y zonas pulmonares donde predomina el shunt. Y el desarrollo de la hipercapnia, el paciente que empieza a retener CO2, es principalmente por el aumento del espacio muerto y por el shunt. Y todo eso se puede explicar a través de estados de microtrombosis capilar pulmonar. Y esto lo demostramos ¿cómo? A través del dímero D elevado, fibrinógeno elevado y el conteo absoluto de plaquetas hacia el percentil inferior, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos generalmente en estos pacientes, ¿no? Paciente con dímero D alto, plaquetas con tendencia a la baja y fibrinógeno elevado son pacientes que están haciendo estados microtrombóticos y que están generando una alteración de la ventilación-perfusión que nos puede llevar a una retención de CO2 y a una hipoxemia severa. Ahora, obviamente, como esto ocurre a nivel de microtrombos, pues no se puede encontrar cuál es la oclusión pulmonar gravitante o la oclusión pulmonar o la trombosis pulmonar grande. Es decir, no ocurre esto en un tronco de las pulmonares, no ocurre en un vaso grande, ocurre en la microvasculatura. Entonces, identificar estos estados de hipercoagulabilidad y de microtrombosis puede generar medidas terapéuticas o de intervención dirigidas principalmente a la anticoagulación, que ya está demostrado que en pacientes que son con factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, el uso de anticoagulantes, principalmente la enoxaparina o la heparina convencional, pero también está en estudios el uso de antiagregantes plaquetarios de una manera mucho más temprana, ¿no? Que justamente impidan que esa autolesión alveolar autoinfligida, el PICILI, se incremente, ¿no? Lo que nosotros buscamos es de que la enfermedad no debería progresar de un patrón L a un patrón H para evitar justamente esos estados de alteración del BQ tan intensos que provocan estados de hipercapnia e hipoxemia en la ventilación mecánica. Y hasta ahora, bueno, es una opinión muy particular, sería cuestión de conversarlo con mis colegas. Yo creo que el uso temprano de antiagregantes y el uso precoz de anticoagulantes y el uso precoz del oxígeno puede evitar que esta enfermedad progrese de un patrón L a un patrón H. Obviamente, como ustedes han visto, el patrón H es un patrón de un manejo mucho más complejo que requiere un manejo de ventilatorio bastante fino y que pues genera una gran mortalidad, ¿no? El interés de toda esta charla es darles a ustedes las herramientas necesarias para el manejo de la oxigenoterapia y la ventiloterapia, ¿no? Qué instrumentos de oxígeno brindarle al paciente afectado con una insuficiencia respiratoria y qué mecanismos de ventilación tenemos que brindarle para mejorar su medio interno. Lamentablemente no tenemos respuestas precisas ahora, ¿no? Esperemos que los estudios, y se empiecen a publicar más estudios acerca de antiagregación, anticoagulación precoz, que nos permitan evitar que los pacientes migren de un estado de un patrón L a un patrón H y por lo tanto mejorar la perspectiva de vida del paciente. Esa es toda la charla. Creo que hemos querido mostrarle un poquito de las bases fisiológicas del transporte de CO2 en la sangre, cómo interacciona, qué factores genera su acumulación y su eliminación.
y lo que hemos arrastrado un poquito es el comportamiento del CO2 y del oxígeno en la neumonía por COVID severa, ¿no? Como hay una alteración evidente de la concentración de CO2 en pacientes que están ventilados porque los índices de BQ están totalmente alterados, tanto a nivel pulmonar principalmente, ¿no? Y eso es lo que genera las cosas que nosotros observamos, estados de hipoxemia con retención de CO2 en ventilación mecánica, que son de difícil manejo y difícil pronóstico. Espero que esto sea de utilidad para todos y se empiece un poquito a preguntar, ¿no? Cómo yo puedo individualizar el tratamiento del paciente para buscar una mejor estrategia terapéutica. Como les dije, nos es muy difícil a nosotros elaborar una guía de manejo porque hemos observado que las cosas que aplicamos a uno funcionan para unos, pero no funcionan para otros. Y en conclusión, es porque estamos enfrentando una enfermedad que se expresa en algunas pacientes de una manera y en otros de otra. Es decir, su expresión fenotípica es distinta a cada paciente. Y nos toca a nosotros como médicos evaluar detenidamente y elaborar o tratar de elaborar estrategias terapéuticas, oxigenatorias y ventilatorias personalizadas, ¿no? Eso es lo que yo les traigo y bueno, espero que esto sea de utilidad y que se pueda aplicar en sus pacientes. Muchas gracias. Hasta luego.